Ha mejorado ha mejorado, ya ven. A ver, ¿qué más? También nos permite hacer pizarra, igual que el Zoom, ¿se acuerdan cuando se rayaban? Así nos permite. Bien, entonces ahora sí vamos a empezar a... No les enciendo mi cámara porque últimamente el internet está muy lento y no me permite... ¿Sí ven, no, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. A ver, espérenme un ratito. Chicos, de lo que les he enviado de lo que les he enviado en PDF solamente se copian la diapositiva 7 y 8. Si yo les digo se copia, eso quiere decir que también me tienen que enviar la foto de su cuaderno que lo han copiado. Ya, por favor. Está enviando su mensaje primero a que han terminado su clase recién. A ver, ¿dónde está casa? Ya, vamos a presentar. Bien, entonces, ya, entonces, bien, seguimos con la misma actividad de la clase pasada, de la semana pasada. Esta actividad termina esta semana, pero todavía tenemos 2 semanas más con medidas de tendencia central. Así que vamos a... Otra vez. A ver. Bien, entonces vamos a trabajar. A ver, el día de hoy, aquí en Chiclayo, ha salido un sol muy radiante. Menos mal que estoy en Chiclayo, porque si no, no hubiera visto el sol. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día les voy a preguntar cómo están hoy día. A ver, ¿cómo se encuentran hoy día ustedes? ¿Cómo están? ¿Alegres, tristes, contentos, preocupados, pensativos? Feliz, profesora, ya que Profesora, el yo día me de siento mañana alegre. es día de clase. Feliz, Muy, profesora. muy bien. ¿Y más? ¿Nadie más? Solo tres. En sala hay bastantes, ¿ah? ¿Quién más opina? A ver, ya opinaron 3 compañeros. No olvidar que como estamos hoy, tiene que ver con nuestra historia. Y nuestra historia tiene que ver con cómo estamos hoy. Profesora, ¿qué es nuestra historia? Nuestra historia es todo lo que traemos y todo lo que nosotros venimos trayendo desde que nacemos, mejor dicho, ¿sí? Todos nuestros sentimientos, emociones, desde que nacemos. Y y esa historia también repercute en cómo nos sentimos hoy, ¿no? De repente ustedes aún tienen una historia muy pequeña porque todavía no son tan grandes, ¿no? 12, 13 años todavía son pequeños, ¿no? Pero ya conforme pasa el tiempo, ¿sí? Conforme pasa el tiempo, pues eso va a ir cambiando. No se olviden que eh, de repente ustedes dirán, profesora, pero yo hubiera querido nacer en otro lugar, en otra familia,
de repente tener mejores posibilidades o ser alguien diferente. No se olviden que en el lugar donde nacemos nosotros no tenemos la culpa, nosotros no tenemos esa responsabilidad. Pero de aquí cuando ustedes sean más grandes, cuando ya tengan una profesión, sí va a ser responsabilidad de ustedes el ser felices, el tener lo que ustedes quieren, ¿sí? Yo también lucho día a día por darle la vida que de repente yo no tuve a mis hijos, ¿no? Pero con responsabilidad, haciéndolos conscientes de que si yo hago un esfuerzo es por ellos, ¿no? No quiere decir de que, profesor, usted le da todo lo que quiere a sus hijos, no, también pensando, ¿no? Si te doy esto, es porque te has portado bien o tu recompensa porque has hecho tu trabajo muy excelente, ¿no? Tu responsabilidad es hacer tu trabajo, pero que lo hagas excelente ya es un añadido más, ¿no? Entonces, el esforzarse hoy día, el estudiar hoy día tiene que ver con eso, tiene que ver con que ustedes mañana pasado tengan una mejor historia de la que tienen ahora, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros vamos a trabajar hoy día, expresamos con valores representativos alimentos que ayudan a combatir la anemia en la parte número 2. Nuestro propósito es determinamos las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda para variables cualitativas y cuantitativas con datos no agrupados relacionados a la prevención de la anemia y además justificamos nuestros procedimientos. Bien, entonces estas 2 semanas, ya acaba esta segunda semana, lo importante que vamos a hacer es reconocer el tipo de variable cuantitativa o cualitativa, eso ya lo saben, ya lo están haciendo, ¿sí? Para representar un conjunto de datos por medio de las medidas de tendencia central, expresar el comportamiento de los datos mediante medidas de tendencia central como la media, la mediana y la moda, seleccionar y emplear procedimientos para determinar la media mediana para variables cuantitativas y la moda para variables cualitativas y también en algunos casos cuantitativas. Plantear conclusiones sobre las medidas de tendencia central. Estos 2 últimos son los que vamos a trabajar ya esta semana, ¿sí? La semana pasada hemos hecho esto, ¿no? Hemos recordado cuáles son las variables cuantitativas, cuáles son las variables cualitativas, han expresado ustedes cómo hallar la mediana, la media y la moda. Ahora vamos a seleccionar y emplear procedimientos para hallar esto. Cuando la variable es cuantitativa, me conviene más hallar la media y la mediana, y cuando la variable es cualitativa, la moda es la más representativa, ¿no? Y plantear conclusiones. Y a veces, en muchos casos, cuando hemos hecho estadística, plantear conclusiones es lo que más trabajo se da, ¿sí? Hasta ahora es lo que más trabajo se da. ¿Por qué? Porque matemática casi no tiene que ver mucho con comunicación. Sin embargo, en esta parte de la matemática, que es la estadística, sí, esta parte de la matemática sí tiene que ver mucho con comunicación, porque no se trata solamente de colocar los datos, sino también de interpretarlos. Bien, las medidas de tendencia central, recordar que son 3, la media, la mediana y la moda, y nos indican hacia dónde se inclinan o agrupan más los datos. No se olviden que los más utilizados son 3. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto la semana pasada. Nosotros hemos visto que las medidas de tendencia central son 3. La media o el promedio, la mediana y la moda. La media promedio, no se olviden que de todas las medidas de tendencia central, la media es la más representativa, siempre y cuando los datos sean homogéneos, es decir, no dispersos. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos las edades. Edades, le han preguntado a 5 personas qué edad tienes. Obviamente que esas 5 personas son adolescentes, porque miren la edad 12, 13, 13, 14, 14, ¿sí? Entonces, estas edades que tenemos aquí, le hemos hallado un rango. ¿Se acuerda cuando trabajábamos datos agrupados y llevamos el rango? El rango era una resta del mayor menos el menor, ¿cierto? Entonces, igual acá. Cuando nosotros hablamos de rango, siempre vamos a hablar de resta del mayor valor menos el menor valor, y en este caso nos sale 2, ¿sí? Claro que este rango no es, profesor, ¿es obligatorio ir a este rango? No siempre, ¿ya? Pero en este caso nos da un ejemplo de cómo podemos hallarlo. Ahora, no olvidar que cuando los datos, profesora, ¿y por qué nos dice acá los datos son homogéneos? ¿Cuándo hablamos de homogéneos?
¿Se acuerdan cuando hablábamos de fracciones homogéneas? Cuando hablábamos vamos a suponer, lo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de homogéneas, fracciones. Profesora, ¿por qué me pregunto por fracciones? Vaya a decir homogéneos. Cuando hablamos de fracciones homogéneas, acuérdense. Profesora, cuando el ¿Cuándo numerador eran es menor que el denominador. Ya, por ahí va. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más hablamos de fracciones homogéneas? Ya se están acercando un poquito más. A ver, otro. ¿Cuándo una fracción es homogénea? Profesora, cuando tienen el denominador igual. El denominador. El denominador. Muy bien. Cuando los denominadores son iguales, no se olviden, una fracción es homogénea con otra cuando los denominadores son iguales. Igual pasa aquí, ¿ya? Igual, profesor, aquí no hay denominador, no. Son homogéneas, se dice que cuando los datos son casi iguales. Por ejemplo, en este caso, profesora, 12, 13 y 14 se dejan por un dato, y algunos son iguales, miren, 13, 13, 14, 14. Entonces no están muy dispersos, no están, de repente aquí alguien dijo 1 año y por aquí alguien dijo 23 años, no están muy dispersos, ¿sí? Casi todas las medidas se dejan por un dato o son iguales. Entonces por eso se dice, cuando los datos son homogéneos, es decir, no son dispersos. En álgebra, cuando hablábamos de homogéneos, es denominadores iguales. En estadística, cuando hablamos de homogéneos, me dice que no son dispersos, no están muy lejos uno de otro, ¿ya? Entonces, cuando ocurre eso, la media es el dato más representativo, ¿ya? Cuando los datos no están muy dispersos. Aquí vamos a ver un ejemplo. La mediana se dice que esta medida se representa mejor cuando los datos son dispersos, es decir, son heterogéneos. Miren, aquí, cuando los datos no son muy dispersos, la media es la mejor representativa. Pero cuando los datos son muy dispersos, la que es más representativa es la mediana, ¿sí? En este caso me dicen que cuando los datos son heterogéneos. Y si hablábamos de que en las fracciones homogéneos quiere decir que los denominadores son iguales, en heterogéneos, los denominadores, ¿qué serían? ¿Son diferentes, profesora? Diferente. Claro, los denominadores serán diferentes. Igual acá, ¿sí? Cuando los datos son dispersos, miren en este ejemplo, hemos preguntado las edades, hay 1, 12, 13, 20, 23. Desde 1 hasta los 23 años. Imagínense, ese rango es 22. Son demasiado dispersos, ¿no? Entonces, aquí se dice que los datos son heterogéneos. Aquí los datos son homogéneos porque están ahí nomás seguiditos y en algunos casos son iguales. Aquí son heterogéneos porque están dispersos. ¿Ya? Bien, la moda. Ay, perdón. Ya me fui por allá. Bien, la moda suele usarse principalmente para variables categóricas. ¿Cuándo son las variables categóricas? Las variables son categóricas cuando son cualitativas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, a ti te preguntan, ¿cuál es tu plato favorito? Y tú dices arroz con pollo, ají de gallina, qué sé yo. O, por ejemplo, te preguntan, ¿qué profesión quieres estudiar cuando termines tu secundaria? Ingeniería de sistemas, ingeniería civil, quiero ser profesora, quiero ser doctora, no sé. Esos son variables cualitativas. Profesora, porque tiene categorías. Claro, y además porque cuando yo digo una palabra, yo doy una respuesta, digo una palabra, no un número, no se olviden. Bien, ahora, no usarse, cuando la moda no se usa cuando la variable es cuantitativa, generalmente, pero sí se puede, sí hay casos, ¿no? Sí hay casos, como por ejemplo en el siguiente. Ahora sí, vámonos a aquí el panelcito. Bien, tenemos la situación 3. Sí, a ver, ¿alguien me hace el favor de leerla? Yo, profesora. Ya, a ver, Alex. Los datos siguientes corresponden a las veces en que 15 personas han comido hígado o vaso en los últimos 6 meses. Profesora, acá hay una serie de números
20, 5, 6, 8, 6, 6, 8, 6, 5, 6, 8, 6, 5, 6 y 7. Muy bien. La pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál de las medidas de tendencia central tomamos en cuenta para estimar el valor más representativo? Justificamos nuestra respuesta. Muy bien. A ver, espérense un ratito. Vamos a tomar la captura para irnos al PAI. Ya, ahí está. A ver. Un ratito. Ahora sí. A ver, regresamos al PAI. A ver, entonces aquí nos piden hallar cuál de las medidas de tendencia central tomamos en cuenta para estimar el valor más representativo. Justificamos nuestra respuesta. Para eso vamos a hallar la media, la mediana y la moda. ¿Sí? Vamos a empezar por la media. No olvidar que la media se representa por una X que tiene palito aquí arriba, ¿no? Ahí le puse. Ya, ahí está. Bien, para hallar la media, ¿qué hago? A ver, Juan Diego. Profesora, debemos sumar todos los datos Ya, y después, y debemos dividir por las cantidades de los datos. excelente, Juan Diego. Muy bien, hijo. Muy bien, entonces sumamos. A ver, ¿qué sumamos? 20 más 5 más 6 y todos los números así. Muy bien, más 8, más 6, más 6, más 8, 6, más 5, más 6, más 8, más 8, más 6, más 5, más 6 y más 7, ¿cierto? Creo que están todos. A ver, verifiquen. Ahí están, creo. ¿Sí? ¿Cuánto me sale eso? ¿Cuánto me sale esa sumasa? Profesora, 102. 102. ¿Alguien más lo 108, sacó? profesora. 108. ¿Alguien más lo sacó? 108, profesora, sale. 108. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que sale 108 o sale 102? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Oscar Osmar, ¿cuánto te sale, hijo? Sí, profesora, 108. Sí, sale 108. Sí, profesora, me confundí. Sí, sale 108. Ya bien, a ver, entonces vamos a dividirlo entre ¿cuánto? 15, profesora.
entre 15, ¿cierto? Ahí está, entre 15. ¿Y cuánto me sale 108 entre 15? 7,2, profesora. Muy bien. 7.2, ahí está. 7.2. Muy bien, ya hallé la media. Ahora voy a hallar la mediana. Y para hallar la mediana, que se representa ME, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Profesora, se organizan los Profesora, datos tenemos para que hallar sacar el la promedio medida aritmético de principal. los datos, de los dos datos centrales. Sí, a ver, habló Alex y ¿quién más? Juan Diego, creo. Sí, profesora. Juan Diego, ¿qué me decías, hijo? Yo digo, profesora, que se ordenan los datos y luego sacamos la mitad del grupo de los datos. Ah, muy bien, muy bien. A ver, los dos tienen razón. Sin embargo, aquí hay que observar, ¿sí? Aquí hay que observar que me dicen 15 personas, o sea que hay 15 datos. 15 es un número impar, ¿sí? Entonces, aquí en la mediana van a haber dos casos. Cuando el número de datos es par y cuando el número de datos es impar, ¿ya? Porque no es lo mismo sacarle la mediana a un número par de datos que a un número impar de datos. Cuando el número de datos es par, ¿ya? Van a haber dos medianas. Y cuando el número de datos es impar, solamente va a haber una, ¿ya? Cuando existen dos, el número de datos es par y hay dos medianas, se suman estas dos y se divide entre dos. Y cuando el número de datos es impar y hay una sola mediana, esa de frente es la respuesta. Pero para que me den estos dos, sea par o sea impar, tengo que ordenar, ¿sí? Tengo que ordenar de menor a mayor, ¿ya? Entonces, todos estos grupos, todos estos datos, como decía Juan Diego, hay que ordenarlos. Entonces, ¿por quién empiezo? ¿Quién es el menor? El 5, 5, profesora. profesora. 5, profesora, 5. Muy bien, es el 5, ¿cierto? ¿Cuántas veces se repite el 5? 3 veces, profesora. Exacto, entonces tengo que copiarlo las veces que se repita, ¿ya? Si se repite 10, 10 veces tengo que copiar el 5. Muy bien, a ver, vamos a escoger aquí a Susetti. Susetti. Profesora. A ver, Susetti, después del 5, ¿quién sigue? El 6, profesora. ¿Cuántas veces se repite el 6? 7. Muy bien. A ver, 3 y 3, 6 y 1, 7. Muy bien, Susetti. Susetti, dime, ¿y ahora qué sigue? El 7. ¿Cuántas veces se repite el 7? Se repite una vez nada más. Muy bien. ¿Y luego cuántas veces el 8? 3. 3. Y luego El 20. el 20. Muy bien, ahí está. ¿Sí? Ahora, si yo me doy cuenta, ¿estos datos serán homogéneos o serán heterogéneos? Profesora, son homogéneos. Son Son homogéneos. heterogéneos. Son heterogéneos. A Son ver, ¿qué viene? heterogéneos, profesora. A ver, Francesca. Francesca, ¿estás? Sí, profesora. Hija mía, ¿son homogéneos o son heterogéneos? Heterogéneos, profesora. Excelente, Francesca, excelente, exacto, son heterogéneos y estos datos son heterogéneos. ¿Por qué, profesora, son heterogéneos y parecen homogéneos? Bien, si no existiera el 20, fueran homogéneos, ¿cierto? Porque el 5, el 6, el 7 y el 8 están seguiditos y ahí están nomás. Pero existe un 20 y por este bendito 20 es que estos datos son heterogéneos, ¿sí? Por ese Profesora, porque el 20. rango entre 20 y 5 es demasiado. Claro, 20 menos 5 es 15, entonces es demasiado largo, entonces al ser demasiado largo su rango da por definido que estos datos son heterogéneos, ¿sí? Bien, entonces, ahora, este número de datos, aquí hay 15 datos, ¿es par o impar? Impar, profesora. Impar, profesora.
Impar. No se olviden que hablamos del número de datos, ¿ah? El número de datos. ¿Cuántos números hay aquí? 15, ¿cierto? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Hasta el 20 hay 15 números. Entonces, como los datos son impares, yo voy a elegir el que está en medio, ¿sí? El que está en medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Entonces quiere decir que aquí está el dato medio. Vamos a comprobar. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces quiere decir que para el otro lado también deben haber 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces aquí para la derecha hay 7, para la izquierda el 7, entonces quiere decir que el dato medio es 6. Por lo tanto, ¿cuánto vale la mediana? 6, profesora. 6, profesora. Claro, 6. Ahí está. Y la mediana es igual a 6. Ahora sí. Ya hemos hallado la media, la mediana, ahora vamos a hallar la moda. Aquí está, la moda. Y la moda se representa con MO. No olvidar que la moda es el dato que más se repite. ¿Cuál es el dato que más se repite? El 6, profesora. 6, profesora. Muy bien, Profesora. ahí está, el 6, ¿cierto? Aquí está, es más, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 veces. Nadie más se repite tantas veces. Ah, entonces la moda es 6, ¿sí? No olvidar que la moda es exclusiva de las variables cualitativas. O sea, en las variables cualitativas solo se puede hallar la moda, no se puede hallar ni la mediana ni la media. Pero en las variables cuantitativas, como en este caso, porque la variable es el número de veces que las personas comen hígado vaso, el número de veces, si me dicen número de veces, quiere decir que es un dato cuantitativo. Entonces, en la variable cuantitativa también es aceptable que se dé la moda, ¿sí? En este caso. Y como hemos visto, aquí hemos podido hallar la moda, la mediana y la media. Hemos podido hallar los tres casos. Ahora, ¿cuál será el dato más representativo? ¿La media, la mediana o la moda? ¿Y La mediana, profesora. por qué, Alex? Profesora, porque en este caso los números son heterogéneos. Ya. Muy bien. ¿Quién más? A ver, Jocelyn. Jocelyn. ¿Estás allí, hija? Jocelyn. Nada. Michael. Michael. Sí, profesora. A ver, Michael, dime. ¿Cuáles son los dos datos que son iguales? La mediana y la moda. Muy bien. La mediana y la moda coinciden, ¿cierto? Son iguales. Si yo digo que el dato más representativo es la mediana, ¿la moda también será el dato más representativo? Sí, profesora, profesora. porque tiene el mismo Exacto. resultado. Muy bien, entonces, muy bien, Michael, muy bien, chicos. Entonces, si yo digo sí, que su compañero muy bien dijo que la mediana era el dato más representativo, por lo tanto, la moda también es, en este caso son los dos, ¿sí? La mediana y la moda, ¿ya? Porque los dos son iguales, ¿no? Por ser los datos heterogéneos, ¿ya? Como los dos son iguales y porque los datos son heterogéneos, las más representativas son la mediana y la moda, ¿ya? Aquí no, Ok, son las más, son las medidas más representativas. Muy bien. Entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta? Ninguna, Ninguna, profesora. profesora. Muy bien, espero que les haya quedado claro, chicos y chicas. Bien, entonces yo les he enviado un video al grupo. En ese video hay dos ejercicios, ¿ya? Para ustedes no es obligatorio hacerlo, pero sí es obligatorio hacer la ficha que les voy a enviar de aquí,
Ya, en la ficha hay 4 ejercicios. De esos 4 ejercicios, ahí están mezclados cuando la variable es cualitativa y cuando la variable es cuantitativa. Ustedes ahí está indicado, van a indicarme cuál es la media, la mediana y la moda. No se olviden que de la variable cuantitativa solamente se puede obtener la moda. Ya, la mediana y la media no se puede obtener. Entonces, y de los datos cuantitativos sí se puede obtener todo. ¿Ya? Cuando las respuestas ustedes vean aquí palabras, entonces solamente obtengo la moda. Pero cuando veo números sí puedo hacer todo. ¿Ya? No olvidar eso. Bien, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, nos vamos yendo a sus casas. Son 9:13. Tienen unos cuantos minutitos para ir a desayunar, a comer, a tomarse un recreo y seguir con su siguiente clase. Muy bien, chicos, ha sido un gusto verlos hoy día. Si no hay ninguna pregunta, no se olviden de presentarme sus actividades. Yo estoy revisando y hay poquitos, en primero B siempre hay varios, pero en primero A y en primero C hay poquitos que me han enviado. Pero en este caso de ustedes, aún habiendo varios que me han enviado, hay algunos que todavía no me envían nada. Aunque aquí creo que todos me han enviado. Bien, chicos, entonces, si no hay nada más, muchas gracias por estar aquí. Ok, profesora, hasta luego. Cuídense. Ok, Bendiciones. profesora, hasta luego. Nos vemos el Hasta luego, miércoles. profesora. Chao. Hasta luego, profesora, cuídese. Gracias, hijo. Hasta luego, Michael.